Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el momento en el que me visualicen. Hoy en día trataremos un tópico muy interesante, relevante, trascendental, necesario e idóneo. La trascendencia del periodismo en la actualidad, en la contemporaneidad. Evidentemente tenemos que remontarnos a desde cuando inició, ¿no? Al menos con esa trascendencia de mostrar la verdad. Simplemente el efecto CNN, ¿no? Lo que llama así Eric Hobsbawm, cuando se mostraron los misiles en vivo y en directo al momento en el que salieron. Para mostrar la verdad, todo surge con el afán de mostrar la verdad. La verdad probablemente es una de las cosas más interesantes y mucho más difíciles de explicar en la actualidad, pero se definen dos, relativa o absoluta. Hay cuestiones axiomáticas en las cuales son indebatibles, sin embargo hay otras verdades. Creo que la mayoría de las verdades son las debatibles, por ende relativas. Parto de ese punto para explicar lo que viene a pasar hoy en día. Hay muchas verdades en la tele, muchas posturas que se mediatizan, dramatizan a favor de solo una parte, de una sola verdad, sin permitirle el derecho de defensa probablemente de alguien que es imputado de violación sexual, por ejemplo, y, y ya lo sentencia en la mediática, en el cuarto poder del Estado, ¿no? El cuarto poder, no haciendo alusión al programa, que es muy significativo a lo que se hace referencia, ¿no? El poder. Por eso el cuarto poder, el periodismo, ¿qué trascendencia tiene? Tiene muchísima. Le mete presión a los fiscales, le mete presión al sistema judicial, le mete presión a todo el mundo. Bajo su perspectiva, para bien. En algunos casos sí, pero en otros, no digamos que el periodismo tiene eh, ese éxito de lograr todo al 100% bien, ¿no? Eso es mentira. Las cosas no son absolutas, al menos en ese aspecto. Lo que quiero decir con respecto a la trascendencia del periodismo en la actualidad con el tema de la presión, es que a pesar de que está bien articulado en el Código Penal 130, 131 y 132, bueno, 132 específicamente, ¿no? Difamación y demás, que sí lo regulan y controlan el poder de la libre expresión, ¿no? La libertad de prensa, libertad de expresión. Sin embargo, hay algo que no va a terminar de ser controlado, que es esa errónea, en serio, esa equívoca mentalidad de que tienes el derecho de decir lo que se te venga en gana simplemente porque es tu derecho. No, no, eso es totalmente absurdo. Soperutano, estolio, como ya mi profesor de guía. No, tú tienes el derecho a ejercer tu derecho de libertad de prensa, pero no, pero sin causar perjuicio a otras personas. Eso es lo que no se ve. No se ve toda la esfera. No se ve de una visión holística, ¿no? Sino aislada, enajenada, porque su verdad, o sea, la verdad de quien postula o sentencia a alguien solamente porque las causales están en su contra, pues em, no puede ser así. No tiene ese grado de empatía. Se ha perdido ese grado de empatía. Nos hemos subjetivizado. Puedo relacionarlo con fenómenos sociológicos como los cuatro ismos, el facilismo, superficialismo, inmediatismo y fragmentarismo, pero por el momento no lo voy a tocar ahí, sino que la involución que nosotros hemos tenido a lo largo de los años con respecto a la empatía, a, a lo metafísico, a lo realmente humano, se muestra simplemente hoy día. Hoy día
el 73% según Ipsos quiere votar a todo el mundo, ¿no? Quiere votar a todo el mundo, que no debería haber nada de ahí, ¿no? Y tú le preguntas a un taxista o a alguien, pues, entonces si votamos a todos, ¿quién entra? ¿No? Y luego lo volvemos a votar, ¿o cómo? ¿Qué pasa? ¿Realmente eso es lo que queremos? Yo creo que sí. Tenemos una fiebre anarquista porque no nos ponemos de acuerdo con respecto a algo. Progresar. Es un bucle desde nuestra independencia, entre comillas. Porque se repite la historia. Y no soy marxista, pero no puedo imaginarme de que hay cosas que realmente se cumplen, como el bucle, ¿no? Esa línea teleológica que sí se cumple a veces. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque no se aprende de los errores, ya que son los mismos comentarios negativos, esos comentarios de, bueno, entonces este sujeto, pues como todos lo llaman delincuente, es delincuente. Como esta causal lo hace sospechoso, pues es delincuente. Y la prensa hace eso hoy en día, lamentablemente. Se ciñen solamente en su idea equivocada de que todo lo que es imputado ya sentenciado. Cuando es falso, no es así. En la mediática se ha acostumbrado que sea así, tampoco debería ser así. Y no solamente es una cuestión de derecho con el debido proceso, legítima defensa y demás aristas que tienen que ser importantes siempre, relevantes, trascendentales y demás, sino que la sociedad también tiene que ser así. Porque el derecho simplemente es el reflejo de la sociedad. El derecho surge, el derecho nace por la sociedad. Y la sociedad no puede estar ajena a lo que el derecho es. La sociedad, la primacía de la realidad es distinta a lo que el derecho quiere hacer. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? No quieren que haya proporcionalidad del pena. Pues quiere de que un hurto o un robo sin menospreciar, ¿no? Porque evidentemente es una acción delictiva y debe ser penado. Pero se tiene que valorar proporcionalmente con la acción. No porque has robado algo, pues, te va a condenar a cadena perpetua. ¿No? Sería una barbaridad. Entonces, o sea, tú cometes un delito menor y te van a meter a cadena perpetua, no, no hay forma. Hay proporcionalidad de las penas. Hay muchas cosas que no muestran, hay muchas cosas que no se concientizan en la actualidad. Y es muy lamentable, de hecho. Sin alejarme mucho del tema en conciso con respecto a lo que dice Hildebrand aquí, que es muy interesante, ¿no? No sabes si lo casó, ¿no? Si el periodismo lo casó a él. La verdad es que fue un proceso paralelo de involución, no de él, sino del rubro, lamentablemente. Como dije, detrás de todo hay un poder que se llama las élites, ¿no? Te hago la misma pregunta retórica: ¿quién gobierna el Perú? Tú dirás el presidente, ¿no? Otros dirán el Congreso, otros dirán tal, 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 tal. Pero muy pocos comentan las élites. Es un poder que no está eh, expreso en nuestra normativa. Es la ley, es como una regla que es invisible, pero existe. Y no voy a hacer una alusión a nadie, ni a nada. Pero existe. Existe porque se aprecia. Los consultores y demás, quienes financian, ¿no? La prensa nace para poder mejorar al país, al mundo, pero hoy en día lo mantiene en un bucle, lamentablemente. Al menos hablo aquí en Perú. Lo mantiene en un bucle que es difícil salir de ese bucle. Y no creo que salgamos de ese bucle, al menos hasta que suceda algo que nos cambie la perspectiva totalmente, ¿no? Que eso lo veo muy improbable. No soy una persona radicalista,
Al menos ya no ahora, ¿no? ¿Quién no ha pasado por esa etapa de, todo lo malo tiene que ser exterminado? No. Lo fundamental es un equilibrio de las cosas. El periodismo no va a acabar nunca. Y eso está muy bien. Pero se tiene que reducir la gente incompetente. La gente que simplemente busca primar su verdad, su versión, ¿no? Su parte. No debe ser así. Tiene que haber una armonía de las verdades. La armonía del bien y el mal. Y no, no, no. El bien y el mal no tienen que repelerse, al contrario, tienen que armonizar. Tiene que haber un contraste, tiene que haber una matiz para bien. En su momento probablemente también para mal. La historia en el Perú siempre va a ser muy interesante. No sabemos desde cuándo somos así, no sabemos cuánto durará, pero sí sabemos algo. Y es que nos gusta enajenarnos bastante de la realidad. Y cuando estamos dentro de la realidad, nos ensimismamos. Y al ensimismarnos, repelemos cualquier otra postura. Probablemente suene muy incompleto por el momento, pero realmente tiene mucho sentido lo que acabo de decir. Nos repelemos entre sí. No ha habido una etapa de maduración, al menos en ese sentido. Estamos en constante conflicto. Siempre va a ser así. Nunca hay paz. Siempre estamos en constante conflicto. Pero nace del conflicto saber entender de que hay momentos en los que tiene que haber una conciliación. Tiene que haber un bien común. Esa es la palabra. Un bien común, ¿no? Ética social, no privada. Ética social, no privada. Eso es muy importante, al menos en cuestiones. No, en todo, en todo. La ética social. Todos. No solo una parte, todos. Y eso suena muy raro, ¿no? Al menos en el contexto en el que nos encontramos ahorita, pues decir todo para todo, ¿no? Al menos en ese sentido, sí. Siempre se tiene que buscar el mayor bien común. Orden público, ¿no? Seguridad jurídica. En suma, el periodismo hoy en día es, aparte de una corriente, un estado incompleto, un estado generado adrede e invisible. En fin, lo que voy a agradecer bastante con respecto a esto, a ese artículo muy interesante de Gil Durán, es que lo puedan leer, ¿no? Es muy bueno. Ahí está la fecha. Y recordar algo que decía Bolívar Echevarría, ¿no? Barroco, no perder la esperanza, no perder el romanticismo, siempre buscar una manera en la cual sobresalir a pesar de la realidad. La realidad puede ser muy negativa y nosotros, por ende, ser realistas y que se confundan en que somos negativos, ¿no? No, la realidad puede ser muy negativa a veces, pero depende de cada uno, bajo qué perspectiva quiere cambiarlo
o mantenerlo y cambiarlo para bien. Bien común, no bien privado, ¿no? No ética privada, sino ética social. Eso es lo que tenemos que buscar. De esa manera conectamos más aristas y habrá un progreso. En fin, gracias, gracias. Espero que les haya gustado.